Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, hoy es lunes de carnaval, fin de semana de carnaval. Ahora viene mañana carnaval, miércoles de Entierro a la Sardina y todo el fin de semana. O sea que toda la semana hay mucha gente que está de vacaciones, sobre todo los escolares todos y los universitarios también. Y hay gente que también está de vacaciones. Nosotros no, nosotros estamos aquí con la actualidad. Y nos vamos a remontar a una reunión que hubo en la Casa Blanca el pasado jueves, que fue un espectáculo tremendo. José Figueroa, buenos días. Buenos días con alegría, Miguel Ángel. Bueno, ¿qué pasó el jueves en la Casa Blanca? Pues aquello fue una mezcla de teatro de guiñoles, donde faltó que Trump le diese con un palo en la cabeza a Zelensky. ¿Tú crees? Entierro de la Sardina y carnaval, todo a la vez. ¿Sí? ¿Tú crees que fue todo un teatro? Yo creo que fue parte teatro y parte se le fue de las manos. Ya. De hecho, tenemos aquí a punto de entrar. Ya está con nosotros. Ya está, Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Bienvenido, Juan Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos. Bueno, Juan Antonio, cuéntanos, ¿qué pasó el jueves en la Casa Blanca, en el despacho Oval? Bueno, lo que pasó es que hubo no es una rueda de prensa, es la típica sesión fotográfica que suele hacer cuando hay un visitante, un gobernante extranjero, un presidente visita a otro, ¿no? Siempre suele hacer, esto lo podemos ver también en el Palacio Moncloa en España, cuando llega algún visitante extranjero, pues se hace una especie de sesión fotográfica con la prensa, hay preguntas y demás. Y aquí yo creo que hubo un error en los que planificaron y organizaron todo este tema, en el que dieron excesivo tiempo para que al final se produjera lo que se produjo. Y yo creo que si nos fijamos, por ejemplo, la recepción de Starmer a Zelensky en el día de ayer ocupó 4 minutos. En cambio, esto duró 50 minutos. Es decir, en algún momento, efectivamente, se fue de las manos. ¿Por qué lo alargaron tanto? Pues porque Trump quería darle mucho más solemnidad a la cosa, porque se iba a firmar una cosa tan importante como el acuerdo de tierras raras, el llamado de tierras raras, aunque va mucho más allá de las tierras raras. Se iba a firmar un acuerdo que implicaba, tras su firma, la solicitud a Rusia de un alto el fuego, y posteriormente convocatoria de elecciones en Ucrania, y tras eso el ya establecer un tratado de paz, empezar a negociar ya un tratado de paz. Ese era el camino, la hoja de ruta, como se dice ahora, que llevaba la administración norteamericana. ¿Con qué se encontró? Pues se encontró con lo que no esperaba. Se encontró con un Zelensky, que además yo y muchos analistas consideramos que estaba perjudicado por alguna sustancia. Se encontró con un Zelensky Repite, por favor, que estaba perjudicado por alguna sustancia. Sí, eso hay que ver. Yo recomiendo a todo el mundo, porque aquí los medios de comunicación corporativos y oficialistas se han dedicado a poner los últimos minutos, esa fase álgida, digamos, de toda la bronca, ¿no? Pero yo recomiendo a todo el mundo que vea los 50 minutos. Es fascinante, Y se dará cuenta, efectivamente, cómo estaba el personaje, me refiero a Zelensky, cómo estaba el personaje y la actitud que tenía este personaje ante el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente y todo el gabinete norteamericano que estaba allí presente, ¿no? Es decir, y nos damos cuenta que, por un lado, lo que digo, está perjudicado y por otro lado llevaba una clarísima intención, que era la de provocar en algún momento la no firma de ese acuerdo. Pero la reunión se produjo antes, ¿no? Antes de eso hubo 45 minutos. No, hubo, es decir, cuando se llega, pues hay 45 minutos en el que están los saludos, las presentaciones, pues me imagino que tomar un café, lo que sea, antes de la comparecencia ante la prensa. Después de eso, sí que estaría en la reunión, la firma
y la cena que estaba prevista, todo en la Casa Blanca. Y todo eso se canceló, todo. Todo eso se canceló, es más, nada más que acabar la comparecencia de prensa, las partes se retiraron a distintas salas y Marco Rubio fue a avisar a Zelensky que por orden del presidente abandonara la Casa Blanca. O sea que Trump le dijo que se fuera a Zelensky. Exactamente, que se fuera. De hecho, él dice en inglés, en un momento dado, dice que saquen a este hombre de mi casa. Exactamente. Lo dice en inglés, ¿eh? Que salga de mi casa, exactamente. Es decir, así es. Y bueno, pues comentar, ¿no? Si nos ponemos ahora mismo a comentar los 50 minutos, o sea, ni teníamos toda la mañana, ¿eh? Yo recomiendo a todo el mundo que lo vea. Pero mira, pues por destacar algo para darnos cuenta un poco del asunto, ¿no? Durante minutos y minutos, el señor Zelensky estuvo soltándole al presidente de los Estados Unidos la propaganda habitual con la cual nos han estado mintiendo durante 3 años. ¿Cuál es esa propaganda, Juan Antonio? Pues que la guerra efectivamente empezó en 2014, que Rusia no cumplía con los acuerdos de Minsk, cuando todo el mundo sabe ya por los propios protagonistas que estaban allí, que los acuerdos de Minsk eran una treta para ganar tiempo. Por ejemplo, soltó que Rusia se negó al intercambio de prisioneros, cuando podemos ver las fotos en 2019 de cómo Zelensky organiza un acto propagandístico para recibir a los prisioneros. O sea, todo era mentira. Le contó al presidente de los Estados Unidos la historieta de la propaganda, teniendo en cuenta que el presidente de los Estados Unidos y el gabinete norteamericano tiene 50 servicios de inteligencia, es decir, para informarles. Ellos conocen la realidad. Cuando un tipo se presente y me estás contando la propaganda a mí, que yo conozco la realidad, es que me están mintiendo. Mira, te pido por favor colocarte en una zona que tengas buena cobertura, porque en algún momento se pierde la señal, o que no te muevas, por favor, porque es muy interesante lo que estás contando. Hay una cosa, Juan Antonio. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Hay una cosa, Juan Antonio, que creo que tampoco ha trascendido, que en un momento dado Zelensky insulta a Trump en ruso. ¿Y qué dice? No es Trump. Es decir, cuando hay un momento en el que ya la cosa se ha ido de madre y Trump se da cuenta y dice, bueno, la última pregunta, para cortarlo. Se oye fatal, Juan Antonio. Juan Antonio, Sí. a ver si La conseguimos... cobertura está fatal. A ver si tenemos una zona, Juan Antonio... buscar mientras que nosotros estamos hablando cuéntanos con Juan Antonio sí. Aguilar. Sí. Él es el director del Instituto Español de Geopolítica. Bueno, de esto algo sabrá. Bastante. Es el director del Instituto Español de Geopolítica que está en Madrid ahora. Sí, es exmilitar, Sí. es físico, Ujú. es informático. Ajá. Es un A ver, señor chicos, que además... ¿Se me oye mejor ahora? Ahora sí, Perfectamente. menos mal. Es que, repito, es tan interesante lo que cuentas que si se pierde la señal nos perdemos muchas cosas. Bueno, pues os comentaba, cuando Trump dice, venga, una última pregunta... Vuelve otra vez, ¿hay algún... Yo creo que nos están metiendo a microondas por Te alguna vamos a llamar de nuevo. A ver, no sé si estamos hablando con un móvil, ¿no? A ver si tenemos un fijo, ¿hay posibilidad? A ver, llamamos desde... A ver, en producción, llamamos a ver si conseguimos un fijo porque es muy interesante. Estamos hablando, vamos a repetirlo. Juan Antonio Aguilar, Sí. director del Instituto Español de Geopolítica. Bueno, estamos contando cosas que no ha contado nadie. Es que hay un montón de cosas que no... Yo rogaría, por favor, esos 50 minutos... A ver si que los busquen porque están... No, de buscarlos no. Los vamos a buscar nosotros y los vamos a poner en nuestras redes. Ah, muy bien. Esos 50 minutos, Sí. porque son 50 minutos. No tienen pérdida, ¿eh? Evidentemente están en inglés, pero bueno, ya hay plataformas que traducen. Sí. Lo vamos a poner en nuestro YouTube, esos 50 minutos. Los vamos a poner en todas las redes con la intención de que que la gente tenga acceso a esto. Sí, que puedan escuchar. Y después ya... Enterito. Y que después ya, porque está diciendo que este señor estaba Perjudicado. Estaba perjudicado Sí. con sustancia. Pero, a ver, esto es algo que se lleva hablando desde el principio de esta historia. Sí. O sea, este señor tiene fama de esto, ¿eh? Ah, tiene fama de esto. Sí, tiene fama. Pero tú no ves cómo él se mueve, cómo habla, cómo se mueve. O sea, a ver, este señor es un gran devoto de Nuestra Señora de la Virgen de las Nieves. Ya. Bueno, ya lo tenemos a... sí, buenos días de nuevo.
Sí, señor. ¡Ah, fantástico! Muy bien. Ahora sí se oye de maravilla. Genial, genial. Disculpa Nada. los problemas técnicos. Venga, seguimos por donde íbamos. Bueno, entonces, Juan Pues sí, Antonio, no. por favor, sigue iluminándonos, por favor. Comentaba. Es decir, hay un momento determinado en el que Trump dice, bueno, venga, una última pregunta. En ese momento el vicepresidente J.D. Vance es cuando le dice a Zelensky, de verdad, de que, hombre, usted debe ser más agradecido, y empieza a responder a alguna de las cosas que ha planteado Zelensky, ¿no? El cual, por cierto, llamó asesino a Putin, y claro, eso no es forma de poder negociar con alguien cuando le estás llamando asesino y le estás insultando y demás. En ese momento se ve cómo en ruso, y para sí mismo, Zelensky le llama a J.D. Vance puta perra. Puta perra. Puta perra en ruso, ¿eh? ¿Eh? En ruso. Es decir, claro, ya te puedes imaginar, ellos, los que están allí, no entienden ruso, no se dan cuenta, pero sí se percatan de ya cuál es la actitud, que está en multitud de fotografías, y sobre todo se puede observar en la grabación, la actitud del señor Zelensky. Con lo cual aquello acabó pues como El Rosario tenía que acabar. de la Aurora. Muy mal, muy mal. Ahora bien, esto fue una cosa que se salió de madre e improvisada y demás. Bueno, pues mira, la primera impresión que te da efectivamente es así. Pero claro, cuando vas analizando todos los acontecimientos posteriores, te das cuenta de que hay cosas sospechosas. Por ejemplo, la clara coordinación que todos los altos funcionarios y políticos europeos tuvieron a los pocos minutos de salir Zelensky de la Casa Blanca, donde empezaron a emitir tweets de apoyo a Zelensky, sin saber realmente ni siquiera lo que había pasado y por qué, dando apoyo a Zelensky, y a sabiendas de que al día siguiente todos se reunirían en Londres, en la reunión que tuvo lugar ayer. Entonces, estas cosas no se improvisan. Es decir, que incluso los tweets parezcan que son un corta y pega y se los han copiado unos a otros porque son las mismas palabras, las mismas frases, etcétera. Estas cosas no se improvisan, y menos en temas tan graves de política internacional. Ahí hubo una coordinación y por tanto tenían conocimiento de que algo así iba a ocurrir con Zelensky. Luego Zelensky fue el emisario de la muerte, el que fue allí precisamente para provocar una situación como la que vimos. Juan Antonio, hay un tema que es muy importante en esta saga de la guerra de Ucrania, que de nuevo el gran público en su mayoría desconoce, y al que nos estamos enfrentando a una reedición, por así decirlo. Estoy hablando de el rol, el papel que juega el Reino Unido en esta historia. Y cómo, en un momento dado, interviene Boris Johnson, otro personaje de opereta, y lo que hace Boris Johnson en un momento dado, y cómo ahora parece que hay una reedición de esto, solo que ahora le toca a Starmer. Porque sí, parece que el papel aquí de Inglaterra, o del Reino Unido, una y otra vez, parece ser que es el que mete el palo en la rueda de la paz. Esto fue Boris Johnson, y después Liz Truss, y después estuvo Sunak. Y ¿qué hicieron? Cuéntaselo a la gente, porque esto es algo que en realidad no ha traducido tanto como debería, porque es que no se habla tanto de esto. Porque ahora mismo hay guerra en Ucrania porque Boris Johnson paró la paz. Efectivamente, es que claro, aquí, es decir, así a pinceladas muy gruesas. Por favor. Por toda una serie de situaciones que sería largo comentar ahora, aquí hay un golpe de Estado en Ucrania en 2014, eso provoca una guerra civil en 2014. Y esto lo reconoce el propio Zelensky en la reunión de la Casa Blanca. Es decir, hay una guerra civil y hay un momento en el cual ya la situación es tan sumamente grave, y además en la que Rusia ya está decidida a confrontar con la OTAN, porque ya está metida en sus fronteras. Entonces, el 24 de febrero de 2022 se produce la intervención militar rusa. Al mes y medio se había llegado a un acuerdo en Estambul. Exacto. Ese acuerdo se había firmado allí en Estambul y solo quedaba su ratificación en Kiev. Y es una visita de Boris Johnson, de acuerdo con la administración Biden, la que le dicen al régimen de Kiev que la guerra hay que continuarla.
Tal cual. A partir de ese momento es cuando yo digo, aquí se acabó la guerra de Rusia con Ucrania. Lo que viene después ya es una guerra de la OTAN, con Rusia. Y el papel del Reino Unido ha sido fundamental para esta guerra, pero que además ha sido fundamental siempre en la geopolítica europea, porque la OTAN nace bajo el lema de la geopolítica británica, que era mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo. Correcto. Ahora ustedes comparen si efectivamente no es eso lo que está ocurriendo, ¿no? Hasta la llegada de Trump, que ha digamos, ha roto, le ha pegado una patada al tablero geopolítico y entonces ahora estamos en una situación distinta. Pero ¿qué es lo que quiere el Reino Unido? Pues como siempre, quiere influir sobremanera en la política del continente, evitar que en el continente europeo salga una potencia que pueda hacerle sombra, que pueda quitarle influencia, y al final pues ellos obtienen sus beneficios habituales. Cuando hablamos del Reino Unido hay que hablar de la City de Londres, ¿eh? Por eso da igual si hay un gobierno conservador laborista, si es Johnson o Liz Truss, si es Starmer o es Sunak, da lo mismo, porque aquí quien manda es la City de Londres. ¿Y cuál es la posición que tiene el Reino Unido? Pues evidentemente continuar la guerra. Como la City de Londres, las oligarquías y las élites globalistas europeas están enfrentadas a Trump, al cual ven como un paracaidista que viene aquí a romper la tónica de nuestro dominio, pues el continuar la guerra, aislar a Trump, y para eso quieren utilizar a la Unión Europea para esos fines. Fíjate que el Reino Unido, que no es miembro de la Unión Europea, la influencia que tiene en estos momentos, que la reunión previamente para tratar todo esto, la postura europea respecto al plan de paz de Trump y demás, se realiza en Londres. Y aparecen países que no son de la Unión Europea, como Canadá, y faltan otros que sí son de la Unión Europea. Es decir, ¿qué hubo en Londres? Una reunión dirigida por el Reino Unido, que es la que quiere mangonear toda la política europea, la que quiere continuar la guerra, porque es lo que interesa a las élites de la City y a las élites euroglobalistas de Bruselas. Históricamente, que a mí, yo soy un gran aficionado a la historia. Históricamente, en realidad, estamos asistiendo a la guerra de Crimea 2.0, en el que el Reino Unido se alía con Francia, que siempre fue su enemigo histórico, y se enfrenta a la Rusia de los zares, en Crimea. Sí, sí. Es que no hay nada nuevo bajo el sol. Y fíjate tú, no, Macron en historia, y Starmer. En historia las analogías siempre son muy importantes, pero además hay una cuestión, que es que la geopolítica manda en esto. La geografía determina muchas veces los acontecimientos. ¿Por qué? Porque un país puede tener muchas políticas, lo que no puede es cambiar de sitio en el planeta. Correcto. Está en un sitio determinado, y si es una zona de fractura geopolítica donde va a haber choque entre potencias geopolíticas, ahí va a haber siempre conflicto, y además se van a reproducir en el tiempo porque se dan las mismas condiciones. Entonces, Crimea es una zona estratégica porque es el control del Mar Negro y es la salida al Mediterráneo y Oriental. Entonces, siempre va a haber, entre potencias terrestres y marítimas, siempre va a haber una lucha por el control de ese punto, como la hay por el Canal de Suez, el Estrecho de Bab el-Mandeb, el Estrecho de Hormuz, el Canal de la Mancha o el Canal de Panamá. Es que es lógico, la geografía determina esas situaciones. De ahí, por eso la geopolítica es una ciencia, ¿no? Para intentar prever por dónde pueden ir esos acontecimientos y poder tomar decisiones. ¿Qué va a pasar? Sí, es lógico. ¿Qué va a pasar? ¿O qué puede pasar? Bueno, pues, hombre, no tenemos la bola de cristal. Por supuesto, por supuesto. Después de lo ocurrido en la Casa Blanca, Trump se fue a jugar al golf y se dio 5 días para tomar decisiones. Es decir, el próximo día 5 de marzo, Trump hará una comparecencia pública al pueblo norteamericano, en el cual va a explicar, va a contar cosas. A ver, aquí hay una situación muy delicada, porque Trump puede hacer 2 cosas: actuar de forma dura o actuar de forma blanda. Si actúa de forma blanda, todo el mundo va a entender que la potencia ya no es tan potencia y que incluso un tipo vestido de pijama va allí a gritarle.
Y esto le pondría ante una situación de debilidad e incluso ante la percepción que el propio pueblo norteamericano puede tener de su presidente. Por lo tanto, uno ha de prever que va a tomar alguna decisión dura. ¿Mm? Y esa decisión dura va a afectar fundamentalmente a la OTAN, a los países europeos, a la Unión Europea. No sé si será vía aranceles, vía recorte de presupuestos de militares en Europa, llevarse tropas de Europa, pero cortar la ayuda militar a Kiev. No sé, hay muchas medidas que se pueden tomar, pero seguramente serán medidas duras porque la otra opción significa el propio debilitamiento de su gobierno. ¿Mm? Y Trump tiene solamente 2 años para hacer lo que quiere hacer, porque luego vienen las elecciones de término medio y él no sabe lo que puede ocurrir ahí. Luego tiene que intentar tomar las medidas duras que pueda realizar, tiene que hacerlo ahora, que tiene la mayoría en el Congreso, en el Senado, en el Tribunal Supremo. Por eso ¿Y digo que la cómo, situación ahora mismo es queda delicada. Europa? ¿Cómo queda Europa? Bueno, Europa lamentablemente no es como queda ahora, es como viene quedando desde hace ya bastante tiempo. Es decir, Europa se ha convertido en una maquinaria al servicio de determinadas élites, cada vez más totalitarias, donde cada vez las libertades fundamentales van deteriorándose, la economía destrozada, desindustrialización, desempleo, una catástrofe demográfica, un problema inmigratorio gravísimo. Es decir, tenemos tal convergencia de catástrofes que la situación de Europa es muy, muy delicada. Y una de las posibles razones de la continuación de la guerra es tener la excusa precisamente para endurecer esas políticas y hacer una inversión que ahora calculan en 800.000 millones de euros de rearme. Claro, todo eso hay que pagarlo y se va a pagar a costa de ¿qué? A costa de recortes sociales, a costa de recortes en las pensiones, en las infraestructuras, en las inversiones, en el trabajo, definitivamente, ¿no? Con lo cual el panorama europeo en estos momentos es muy negro, muy Y Juan negro. Antonio, Porque en última instancia, además, los rusos van a ganar la guerra, ¿eh? Los rusos van a ganar la guerra. Claro, bueno, ya la tienen ganada. Ya. ¿Y España qué pinta en todo esto? Nada. Nada. bueno, Pedro Sánchez Nada. le ha mandado no sé cuántos Sí, millones. Pedro Sánchez se gastó hace unos meses 1.200 millones de euros de los españolitos en ayudar al dictador de Kiev. Ahora le ha prometido otros 1.000 millones. Pedro Sánchez envía armas. Pedro Sánchez, es más, fue de los primeros en sacar el tuit diciéndole a Zelensky que España está con él. Además, ya habla en nombre de España, como el caudillo. Es decir, él ya sin ser jefe de Estado y nada, él ya habla en nombre de España. Pero bueno, es lo habitual. El Ministerio de Defensa está en las mismas y la prensa oficialista, la prensa que vive realmente del poder, pues bueno, pues haciendo de corifeos y engañando a la gente, que es lo que llevan haciendo los últimos 3 años con la guerra y en los años anteriores con la pandemia y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nos tenemos que preocupar es que los ciudadanos? los ciudadanos tienen que estar muy alerta. Muy alerta. Muy alerta porque nos intentan llevar una guerra. Y tengan por seguro que a la guerra no van a ir los hijos de los apellidos ilustres, ni de la clase política, ni de los grandes empresarios. Van a intentar mandar a los de siempre, a los hijos y a los nietos de los de siempre. Es decir, no se nos ha Porque perdido ¿ves nada, la guerra? no tenemos ningún interés. ¿Ves la guerra Sí. ya cerca? Hombre, a ver, hay un riesgo de que efectivamente esta gente ante la inevitabilidad de una derrota, intenten echar ya toda la carne al asador antes de ver de nuevo, yo qué sé, pues imágenes como las de Kabul en Kiev, que es algo que les aterroriza. Entonces, antes de eso, son capaces de empezar a echar carne humana en aquella picadora. Y una cosa, Juan decir, Antonio, que a mí me parece muy importante ya para acabar, se nos echa el tiempo encima. Si hubiese esta guerra, o sin ella, el gasto en armamento es brutal. Claro, eso es independiente. ¿Y quiénes son los dueños de la industria armamentística que se va a beneficiar de esto, haya guerra o no guerra? Pues esas élites euroglobalistas que son las que efectivamente en Londres han dicho que hay que continuar la guerra. Esas mismas, porque además nos engañan con cosas como, por ejemplo, bueno,
pero va a ser la industria europea, ¿no? Porque ¿Qué va? Rheinmetall va a Existence, mire, el Rheinmetall va a Existence no es una empresa alemana o británica. Son empresas que sus accionistas mayoritarios son los fondos de inversión BlackRock, Vanguard y demás, Exacto. que son los mismos que son dueños de las grandes empresas del complejo militar industrial norteamericano. Exacto. Es que son los mismos de siempre. Claro, A los esto iba. sospechosos habituales. A esto iba. La banca siempre gana. Claro, claro, es que son los mismos de siempre. Por eso digo que los ciudadanos tienen que estar alerta por muchas cosas, ¿no? Y en concreto porque si al final hay guerra, las ganancias se las van a llevar lo mismo de siempre y a las trincheras van a ir los hijos y nietos de los de siempre. Y eso es lo que no debemos consentir. Que no se repita la historia, Juan Antonio. Bueno, esa es la idea. Repetimos quién es Juan Antonio. Juan Antonio, ¿cuáles son tus redes sociales, tu página web, que además es súper interesante porque hace unos análisis muy, muy, muy pertinentes? ¿Cómo te encuentra la gente? Nada, lo más sencillo, geoestrategia.eu. EU de European Union. Geoestrategia.eu. Ahí te encuentran, ahí encuentran los análisis y encuentran la posibilidad de enterarse de muchas más cosas. Estimado compañero, ha sido un placer escucharte, ¿eh? Pues nada, un placer ha sido el mío y un honor. Un soplo de aire Pues fresco. hasta la próxima. Venga, un abrazo muy bien. fuerte. Adiós, hasta la próxima. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.